Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a una era de esplendor, sabiduría y misterio. Hoy desentrañaremos la historia de una de las figuras más legendarias y fascinantes de la antigüedad, el rey Salomón. Su reinado no solo fue una edad de oro para el antiguo Israel, sino que su legado ha resonado a través de los siglos, inspirando a reyes, artistas y buscadores de la verdad. ¿Están listos para descubrir los secretos de su sabiduría, la magnificencia de su templo y las complejidades de su corazón? La historia de Salomón comienza en un momento de gran expectación y tensión. Su padre, el valiente rey David, ya anciano, estaba en su lecho de muerte. El reino, forjado con sangre y batallas, necesitaba un sucesor fuerte. David tenía varios hijos, y como suele ocurrir en las cortes reales, la intriga por el poder estaba a la orden del día. Adonías, uno de los hijos mayores de David, creyendo que el trono le correspondía por derecho, se autoproclamó rey con el apoyo de figuras influyentes. Pero David había hecho una promesa a Betsabé, la madre de Salomón. Guiado por el profeta Natán, David reafirmó su decisión en Salomón, un joven conocido más por su intelecto que por su destreza en la guerra, sería el próximo rey de Israel. Así, en medio de una conspiración, Salomón fue ungido, asegurando su lugar en el trono y marcando el inicio de una nueva era. Su ascenso no fue fácil, pero demostró desde el principio la astucia política que definiría su reinado. Poco después de convertirse en rey, Salomón tuvo una experiencia que cambiaría su vida y el curso de su reinado para siempre. En un sueño, Dios se le apareció y le ofreció concederle lo que quisiera. Imaginen esa oportunidad. Un joven rey podría haber pedido riquezas incalculables, una vida larga o la derrota de sus enemigos. Pero Salomón pidió algo mucho más valioso, un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta petición tan humilde y desinteresada agradó a Dios inmensamente. Como resultado, no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas y honor, más que a cualquier otro rey, antes o después que él. Esta sabiduría divina no tardaría en manifestarse de formas asombrosas, consolidando su fama en todo el mundo conocido. El primer y más famoso ejemplo de la sabiduría de Salomón es la historia de las dos mujeres y el bebé. Dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre de un niño vivo. La otra, decían, había sofocado a su propio bebé mientras dormía y lo había intercambiado por el vivo. No había testigos, solo sus palabras contradictorias. La corte estaba en un punto muerto. ¿Cómo descubrir la verdad? Aquí es donde la genialidad de Salomón brilló. Con una calma desconcertante, ordenó a un guardia traigan una espada y partan al niño vivo en dos. Denle una mitad a cada una. La corte quedó en silencio, horrorizada. Entonces una de las mujeres gritó desesperada: «No, mi señor, dénselo a ella, pero por favor, no lo maten». La otra mujer, sin embargo, replicó con frialdad: «Aunque no sea ni mío ni tuyo, pártanlo». En ese instante, Salomón supo la verdad. Señalando a la primera mujer, declaró: entreguen el niño a esta mujer. Ella es su verdadera madre. Su amor maternal la había delatado. Esta sentencia, tan ingeniosa como justa, se extendió por todo Israel, y el pueblo vio con asombro que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente en su rey, con el reino asegurado y su reputación creciendo. Salomón se embarcó en el proyecto más ambicioso y sagrado de su reinado, a la construcción del primer templo en Jerusalén. Este no sería un edificio cualquiera, sería
la morada permanente de Dios en la tierra, un lugar para albergar el Arca de la Alianza. Durante 7 años, los mejores artesanos y los materiales más nobles de todo el mundo convergieron en Jerusalén. Maderas de cedro del Líbano, oro puro, bronce y piedras preciosas se utilizaron para crear una estructura de una belleza y opulencia sin precedentes. Cada detalle, desde los querubines de oro que custodiaban el lugar santísimo hasta las intrincadas tallas en las paredes, fue diseñado según las instrucciones divinas. La construcción del templo no solo fue un acto de devoción, sino también un proyecto colosal que impulsó la economía, centralizó el culto y unificó a las 12 tribus de Israel bajo un mismo símbolo sagrado. La dedicación del templo fue el punto culminante del reinado de Salomón. Cuando la construcción finalizó, se celebró una ceremonia grandiosa que duró varios días. Los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza a su lugar de descanso final en el lugar santísimo. En ese momento se dice que una nube gloriosa, la presencia misma de Dios, llenó el templo tan densa que los sacerdotes no pudieron continuar con su servicio. Salomón, de pie ante su pueblo, elevó una de las oraciones más hermosas de la Biblia. Pidió a Dios que escuchara las plegarias de su pueblo y de los extranjeros que vinieran a orar en ese lugar, para que todas las naciones de la tierra conocieran su nombre. Fue un momento de profunda conexión espiritual y unidad nacional. El templo de Salomón se convirtió en el corazón palpitante de la vida judía durante siglos, un faro de fe y esperanza para el pueblo de Israel. La fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Llegó a oídos de una de las gobernantes más enigmáticas de la antigüedad, la reina de Saba. Intrigada por los relatos, emprendió un largo y arduo viaje desde su lejano reino, probablemente en la actual Etiopía o Yemen, para comprobar por sí misma si los rumores eran ciertos. Llegó a Jerusalén con una gran caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Pero no venía solo a admirar, venía a desafiar. Puso a prueba a Salomón con preguntas y acertijos difíciles, buscando sondear la profundidad de su aclamada sabiduría. Para su asombro, Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo nada que ella le preguntara que él no pudiera explicar. Impresionada no solo por su conocimiento, sino también por la magnificencia de su corte, la oración de su reino y la opulencia de su palacio. La reina exclamó que lo que había visto superaba con creces todo lo que le habían contado. Este encuentro no fue solo un intercambio diplomático, fue un encuentro de mentes, una validación internacional del extraordinario reinado de Salomón. El reinado de Salomón fue sin duda una edad de oro. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un período sin precedentes de paz y prosperidad, gracias a alianzas estratégicas como su matrimonio con la hija del faraón de Egipto y a una diplomacia astuta. Las guerras que habían marcado el reinado de su padre David cesaron. Salomón utilizó esta paz para desarrollar la economía, estableció rutas comerciales, construyó una flota de barcos mercantes y controló puntos estratégicos que le permitieron comerciar con tierras lejanas como Ofir, de donde traía oro, plata, marfil y animales exóticos. Jerusalén se transformó en una metrópoli cosmopolita, llena de riquezas y maravillas. Se dice que la plata era tan común
en sus días como las piedras en la calle. Este esplendor material, combinado con su sabiduría y la construcción del templo, cimentó la imagen de Salomón como el rey más glorioso de la historia de Israel. Sin embargo, como en muchas grandes historias, las semillas de la caída se siembran en la cima del éxito. El gran poder y la inmensa riqueza de Salomón también trajeron consigo tentaciones. Para forjar sus alianzas políticas, Salomón tomó cientos de esposas y concubinas de naciones extranjeras, una práctica común entre los reyes de la época. Pero estas mujeres trajeron consigo a sus propios dioses y sus propios cultos. En su vejez, influenciado por ellas, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. El mismo rey que había construido el templo para el único Dios verdadero comenzó a construir altares para dioses paganos como Astarte y Moloch, llegando incluso a participar en sus ritos. Este acto fue una grave ofensa a los ojos de Dios, una traición a la misma fe que había sido el fundamento de su reino. La sabiduría que le había sido otorgada fue opacada por la indulgencia y el compromiso espiritual. La decadencia espiritual de Salomón no quedó sin consecuencias. Dios le anunció que, debido a su desobediencia, el reino sería dividido después de su muerte. Aunque por amor a su padre David no sucedería durante su vida, la unidad que tanto había costado construir se rompería. Las señales de esta fractura comenzaron a aparecer incluso antes de su muerte. Enemigos que habían estado sometidos, como Hadad de Edom y Rezón de Damasco, comenzaron a levantarse y a hostigar a Israel. Internment, un hombre llamado Jeroboam, un oficial talentoso del propio Salomón, recibió una profecía de que él gobernaría sobre 10 de las tribus. El esplendor del reino de Salomón comenzó a mostrar grietas, los altos impuestos y el trabajo forzado necesarios para mantener sus ambiciosos proyectos de construcción también habían generado descontento entre el pueblo. El glorioso imperio empezaba a desmoronarse desde dentro. Tras 40 años de un reinado que pasó de la gloria más absoluta a la decadencia espiritual, el rey Salomón murió y fue enterrado en la ciudad de David. Su hijo, Roboam, ascendió al trono, pero la profecía se cumplió rápidamente. Cuando el pueblo le pidió a Roboam que aliviara la carga de los impuestos impuesta por su padre, él, ignorando el consejo de los ancianos, respondió con arrogancia, prometiendo ser aún más duro. La respuesta del pueblo fue inmediata y decisiva. 10 de las tribus del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su rey, formando el reino de Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá. El glorioso reino unificado de David y Salomón se había roto, y nunca más volvería a ser el mismo. El legado de Salomón, por tanto, es dual a un símbolo de sabiduría y esplendor sin igual, pero también una advertencia sobre cómo el poder y la complacencia pueden corromper incluso al más sabio de los hombres. La historia de Salomón es mucho más que un relato antiguo, es un espejo de la condición humana. Nos muestra el potencial de la grandeza cuando se busca la sabiduría por encima de todo, nos enseña sobre el liderazgo, la justicia y la diplomacia. Pero también nos advierte sobre los peligros del orgullo, la complacencia y el compromiso de nuestros principios. El templo que construyó fue destruido, sus riquezas se dispersaron, pero su búsqueda de la sabiduría y las lecciones de su vida y sus escritos, como los Proverbios y el Eclesiastés, han perdurado, ofreciendo guía y reflexión a incontables generaciones. La historia de Salomón nos invita a preguntarnos ¿qué es lo que más valoramos?
¿Qué estamos construyendo en nuestras propias vidas? Y cómo podemos mantenernos fieles a nuestros principios, incluso en la cima del éxito. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido por la vida del rey Salomón. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartir este video y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte más viajes a través de la historia y la sabiduría. Déjame en los comentarios qué parte de la vida de Salomón te impactó más. Nos vemos en el próximo video.